Desde el miembro inferior hacia el miembro superior, empezando por cuádriceps, siguiendo por fascia lata, gemelos y glúteos. La posición del paciente o del atleta generalmente es acostado boca abajo con los codos apoyados, para el cual le podemos dar un pad para que no tenga dolor de codos. Lo que va a hacer el atleta a partir de los codos es traccionar hacia adelante y empujar con los mismos codos hacia atrás. Eso, la ventaja que tiene es trabajar el núcleo, lo que se conoce como core, y empezar a trabajar con la tracción de miembros superiores todo lo que es un calentamiento de la parte extremidad superior, que sería la parte escapular. Desde ese punto de vista, lo que estamos haciendo hacia abajo es atacar y alisar ese tejido para poder generar una liberación de todo lo que es el cuádriceps recto anterior y bajo interno. Otra modalidad que se puede hacer es cuando el paciente, si quiere, gira de costado, poniéndose como si estuvieses en esta posición. Entonces va a atacar bajo interno y bajo externo. Va a atacar la parte interna de una pierna y la parte externa de la pierna contralateral. ¿Así? Exactamente. Si el foam es un poco más grande, porque podemos usar dos foam, vos podés poner una pierna acá y ahí vas a empezar a buscar. Entonces esto, en vez de ser tan longitudinal sobre un músculo, empieza a atacar la parte interna de un lado y la parte externa del lado contralateral. Aprovechando esa posición, después el mismo atleta puede trabajar sobre los niveles anteriores, que es todo este sector que es conocido por generar muchas veces dolores pretibiales o dolores cerca de la tibia, que mal llamados son peritonitis tibiales. ¿Quieres buscarlo? Aquí sí te antes. Esto también, si ustedes lo observan, empieza a generar mayor flexión de cadera y mayor movimiento de la columna lumbar, siguiendo con estabilidad de hombro. Si puede el atleta, lo que quiere hacer es trabajar, por ejemplo, vos si querés poner tus manos acá, estiradas, y ya sería más como un ejercicio. Esto ayuda a liberar toda la musculatura anterior de la pierna. Después ya se podría pasar a lo que sería la parte lateral.